corazón. Muy bien, hermanos. Pues gracias a Dios nuevamente abrimos su palabra y les invito a que vayamos, por favor, a la carta de Efesios. Estamos estudiando ahí Efesios. El apóstol Pablo está ahora de manera al 100% en la parte práctica de la vida del creyente, demandando con la autoridad del Señor que el creyente haga los cambios que puede hacer porque el Señor ha obrado su gracia en cada creyente. Hemos hablado de la nueva relación con el Señor, que hemos aprendido de Él, que nuestra mente ha sido cambiada y nos ha sido dada la mente de Él, que el viejo hombre ha sido arrancado de nosotros, que nos ha dado un espíritu nuevo y su Espíritu Santo dentro de nosotros nos ha vestido como un nuevo hombre creado a semejanza de Él y con la santidad y justicia perfectas de Él. Entonces, somos llamados a vivir una vida que refleje ese cambio, que refleje más que ese cambio, ese nuevo hombre. Ese nuevo hombre que ha sido creado en Cristo cuando tú creíste el Evangelio fue una realidad. Ahora, si todo eso es verdad en la vida del creyente, por tanto, debemos atender y obedecer lo que el Señor nos demanda. Debe haber cambios significativos. Y el apóstol Pablo inició, y ese es el tema que inició hablando de estos aspectos, y ese es el tema que estamos desarrollando en esta hora. Nuevo hombre, nuevas prácticas. Nuevo hombre, nuevas prácticas. No solo es decir soy nuevo, sino que debo vivir como nuevo. Y el nuevo hombre, como veíamos en primer lugar la primera enseñanza la semana anterior, titulado bajo este tema, veíamos que el nuevo hombre es honesto. Dice el versículo 25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo. La verdad y la falsedad no pueden coexistir. Si hablas falsedad, tienes por fuerza que desechar la verdad. Y si hablas verdad, tienes por fuerza que dejar de lado la falsedad. Y esto es importante porque nos identificábamos con el viejo hombre, siempre amábamos y practicábamos la falsedad. Esa era nuestra manera de vivir, como el diablo es mentiroso, nosotros también. Por tanto, ahora, dice el Señor, dice el apóstol Pablo a la iglesia, deja de lado la falsedad y habla verdad, debes ser honesto. ¿Por qué? Particularmente como iglesia, en todas las áreas de nuestra vida, en todas las esferas de nuestra vida hay que practicar la verdad y dejar de lado la falsedad. Pero en el centro de todo esto está la iglesia, porque somos miembros los unos de los otros. No hablar verdad divide a la iglesia, socava la unidad de la iglesia. Debemos hablar verdad, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que seamos dignos de confianza de los demás. Nuevo hombre, nuevas prácticas. El nuevo hombre es honesto. Y ahora vamos a hablar que ese nuevo hombre también, dice el verso 26, nota por favor conmigo el verso 26 y 27. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, sobre su enojo. Ya combino aquí Reina Valera y la Biblia de las Américas. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Nuevo hombre, nuevas prácticas. Ahora, ¿cuál es otra práctica que debe identificar a mí como nuevo hombre? El nuevo hombre controla su enojo. El nuevo hombre controla su enojo. ¿Sabes? Cada punto que el apóstol Pablo va a ir hablando es como dice el pastor Alberto Pasos, son de esos temas espinosos. Porque al hablarlos a alguien le va a dar. ¿Y a quién le va a dar? Pues casi siempre a todos nos da de todo, pero tenemos que reconocer cuál es nuestro pecado. Si mi pecado es no ser honesto y hablar con falsedad, dice el Señor, déjala a un lado. Pero también todos hemos mentido y tenemos que dejar a un lado la falsedad. Y ahora habla del enojo. Y por favor, ¿quién no se enoja? La cosa es que el nuevo hombre controla su enojo. Lean ustedes nuevamente, así como lo ponen aquí al frente, en la versión que está poniendo aquí Carly.
Y noten por favor lo que dice el versículo 26 y 27. Nuevamente léanlo y que estas palabras penetren nuestra mente para este tema. Por favor, ¿qué dice nuevamente? Dice: y como airarse no es una palabra que usamos con frecuencia en el español, lo vamos a ver en la otra versión. Y lo van a leer de la misma manera. Porque airarse puede ser algo más diferente para ti. Decir, bueno, eso ya es un paso más. No. ¿Qué dice ahora, por favor? Lean fuerte aquí al frente. Mi amor, cambio de computadora, por favor. Ok, esa es la versión, la Biblia de las Américas anterior, ¿verdad? Enójense. Enójense. Enójense, dice, pero no pequen. Yo no me airo, yo me enojo. Bueno, es lo mismo. Enójense, pero no pequen. El enojo es una pasión natural en todo ser humano. Dios nos creó con pasiones. La alegría es una pasión. El enojo es otra pasión. Los deseos incontrolables o los deseos fuertes, para definirlo en general, buenos y malos, los deseos fuertes que vienen a nuestra vida, esas son las pasiones. Y hay pasiones buenas y pasiones malas. Y hay pasiones buenas que se pueden convertir en malas y hay pasiones malas que jamás podrán ser buenas. Pero como ser humano somos pasionales, es decir, hay pasiones naturales en el ser humano y el enojo es una pasión que es natural en nosotros. Por tanto, esto nos va a tocar a todos, obviamente, y creo que cada cosa nos habla a todos, pero hay que entender que el enojo es una reacción emocional hacia algo que nos desagrada, porque se ha transgredido aquello que para mí es una convicción firme, arraigada en mí, acerca de un asunto. Es decir, en otras palabras, yo creo que esto es lo correcto y cuando eso se ve socavado, se ve dañado, eso va a producir en mí una pasión llamada enojo. Algo muy obvio, ¿no? Pero yo creo que nadie debe venir y golpearme el rostro. Y viene alguien y me suelta un puñetazo, ¿verdad? Y incluso a veces accidentalmente, inmediatamente reacciona mi cuerpo, mi ser con una pasión. Porque algo que es una convicción en mí, algo que está firmemente arraigado en mí, que no debe hacerse, es transgredido y entonces me desagrada lo que ha sucedido. La cuestión es que según el pasaje y lo que podemos ver, el enojo puede ser bueno o puede ser malo. Porque dice, enójense. Esto implica que puede haber un enojo que es correcto, pero también hay un enojo que es incorrecto. Mateo capítulo 5 dice, no, Mateo 5 no es, pero en el Sermón del Monte, ahorita lo vamos a ver de todos modos, pero en el Sermón del Monte el Señor dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano, y lo está condenando al que se enoja, y después sigue avanzando en su enojo, dice, es como si fuera un homicida. Porque la base del homicidio es el enojo. Es probable que al verlo de esa manera, entonces, por ejemplo, no mataréis, ¿recuerdas la ley? No matarás. Y alguien dice, ¿y por qué Dios mandó al pueblo a aniquilar a cientos de personas, a miles de personas? Y eso es cierto, ¿o no? ¿Quiere decir que Dios hizo que pecaran ellos? Bueno, hay una cosa que debes considerar. No vamos a tocar todo ese tema, pero ya lo hemos visto en alguna ocasión. El que está ejecutando el juicio es Dios, no el hombre. Y a Dios le pertenece toda su creación. Y Él determina lo que Él quiere y lo que Él quiere es correcto y justo. Y el castigo para estas naciones era la muerte física. Y el Señor utilizó a este grupo, a este pueblo o a otros pueblos para ejecutar su juicio y por eso ellos debían obedecer y llevarlo a cabo. Pero es muy diferente a que yo llegara y que tuviera un pleito con alguien y yo quisiera quitarle la vida. Esa es la base del pecado, de no matarás o de matar. ¿La base cuál es? El enojo en mí, deseando que esa persona sea desaparecida. Entonces no es lo mismo a lo que el Señor llevó a cabo
con esas naciones? Bueno, sería un argumento que podríamos después dialogar, pero el punto es que hay un enojo bueno y enojo malo, o que el enojo puede convertirse en malo también, dependiendo esto de la motivación y propósito de esta reacción. ¿Por qué te estás enojando? Eso nos hace evaluar si lo que yo estoy sintiendo es legítimo y válido, o si lo que estoy sintiendo es un pecado y debo abandonarlo inmediatamente. ¿Cuál es la motivación y propósito de tu enojo? Dice el pasaje, dice este texto, de una manera muy sencilla: enójense, airaos. Esta palabra ordena, si lo ves así, o avala una clase de enojo. Si dijera no se enojen, sería muy claro que es una prohibición. Pero aquí dice enójate. Interesante. Esta palabra ordena o avala esta clase o una clase de enojo, implicando, como dije, que hay un tipo de enojo que es bueno y que enojarse por razones justas no es pecado en sí. ¿Cuáles serían esas razones? Bueno, para poder entender cuándo un enojo es correcto, sería bueno tener un buen ejemplo, y lo tenemos en la palabra de Dios. ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo. Hay enojo que es bueno y podríamos llamarlo una justa indignación. Alguien dijo, es ese enojo hacia todo lo malo y todo lo que se hace contra la persona del Señor y contra su voluntad y propósito. Esa es una justa indignación. Si tú lees el libro de los Salmos, David, como profeta y inspirado por el Señor, en algunas ocasiones él decía, yo odio a los que te odian. Por ejemplo, él se indignaba con las personas que no amaban al Señor y que estaban en contra de Él. Y esta es una indignación justa porque Dios también se aira contra ellos, ¿cierto? Vemos en el Antiguo Testamento que la ira de Dios se manifestaba. Vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos principalmente, donde habla de cómo el Señor está airado contra los que hacen esto, contra los que tienen tales actitudes, contra los que pecan de esta manera. El Señor está airado con ellos, pero Él y los justos están en una relación de amor. Muchas veces en las profecías o en los libros de los profetas escribían y decían, y se desató la ira del Señor. Y venían el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Una justa indignación, entonces, repito, es el enojo hacia todo lo malo y lo que se hace en contra de la persona del Señor y contra su voluntad y propósito. Y es aquí entonces donde nos ayuda a comenzar a analizar si tú y yo nos caracterizamos por ser explosivos o por enojarnos fácilmente. Piensa si tu enojo es válido o si ya por principio la motivación y el propósito es incorrecto, entonces ese enojo es pecaminoso. Hay un enojo correcto, es esta justa indignación. Es interesante que Jesús se enojó, ¿cierto? Pero también dice Pedro que nunca pecó. Nota por favor una escena en la que gráficamente vemos la pasión no pecaminosa en Cristo. Ve conmigo por favor a Juan capítulo 2, versículo 13. ¿Están todos muy serios o están indignados justamente? Miren lo que dice Juan capítulo 2. Juan 2:13. Esta escena aconteció en dos ocasiones. Una al inicio de su ministerio y otra, según los relatos de los evangelios sinópticos, al final de su ministerio. Juan capítulo 2, versículo 13. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo
Imagínate esa fiesta, la fiesta más importante. Miles de judíos, si no es que cantidades mayores, se daban cita en Jerusalén para celebrar la Pascua. Venían de todas las naciones donde habían sido criados, donde habían crecido, donde habían estado viviendo. Regresaban a Jerusalén y entonces llega y se encuentra con un tianguis, literalmente. Un tianguis que era un mercado y un negocio de Anás y Caifás. Estos que eran los que se suponía serían los sumos sacerdotes de Israel, haz de cuenta Ofni y Fines, los hijos de Eli, ¿te acuerdas? Estos hombres habían establecido un sistema de mercadería relacionado con las cosas santas. Es verdad que dice el Antiguo Testamento que cuando tu viaje era tan largo que no podías llevar tu diezmo para comerlo allí y participar en la fiesta, tú debías venderlo y entonces llevar la plata, y al llegar al lugar donde el Señor dijera que se celebraba la Pascua, en este caso en el templo, tú llevabas la plata y comprabas lo que necesitabas. ¿A qué se refería? Bien, comprabas los animales para ofrecerlo al Señor, comprabas los animales para comer con tu familia y gozar de la fiesta de la Pascua. Eso estaba establecido en la palabra de Dios, en la ley del Señor. Sin embargo, Anás y Caifás establecieron un sistema en el que la ganancia era para ellos. No era que tú llegabas y podías comprar el animal en donde tú quisieras. Tenías que ir al templo y comprarle a los que ellos habían establecido para comprarles. De hecho, tenías que traer la plata, algo que no era lo que la Biblia decía, y tenías que sentarte con la mesa de los cambistas, porque habían exigido que la única moneda que entrara en el templo fuera la moneda válida de los judíos, que eran las blancas y alguna otra de valor muy bajo. Pero ¿qué sucedía como en toda mesa de cambio? Te daban y ellos te robaban. No te hacían el cambio honesto. Era un negocio redondo, las fiestas. Y era el tianguis de Anás y Caifás. ¿Cuántas veces había el Señor subido a Jerusalén a la Pascua? Bueno, si pensamos que Él tenía alrededor de 30 años que inició su ministerio y aquí apenas está iniciando su ministerio, es probable, muy probable que no era la primera vez que subía. Era muy obvio. Él había subido muchas veces, pero ahora subía llevando a cabo su ministerio, demostrar quién era Él, su luz a todas las naciones y brillar. Y cuando Él sube al templo, verso 14, en el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Recuerda que la ley decía que si no tenías para un buey o una oveja, podías ofrecer una paloma, porque había gente con pocos recursos. Pero debías ofrecer al Señor y gozarte delante de Él. Bien, ahí estaban bueyes, ovejas y las palomas. Y a los que cambiaban dinero allí sentados en la mesa, en el banco oficial, para cambiar las monedas que traías de otras naciones, o griegas o romanas incluso. Y haciendo un látigo de cuerdas. Jesús, el que es amor, el que es luz, el que vino a buscar a lo que se había perdido, el que no vino a juzgar, y luego esto lo utilizamos mucho para cubrir nuestras faltas y nuestra vida a veces licenciosa, el que vino no a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Ese Jesús no solamente entró molesto, enojado, sino que hizo un látigo de cuerdas. ¿Por qué? ¿Porque se iba a amarrar la túnica? No. Para que el que se atravesara experimentara un poquito de su ira. Y diríamos, ¿eso no es pecado? No. Nunca pecó, recuerda. Hizo un látigo de cuerdas. Yo me imagino a María, que dice que subió con su familia. Me imagino a los discípulos que lo estaban conociendo y verlo armando eso, y ¿qué irá a hacer el Señor? Y cuando entra, seguramente todos quedaron espantados de lo que estaban viendo. No era lo que pensaban. Quizá algunos hasta lo han de haber juzgado. Y entonces dice, y haciendo el látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo
Hermanos, eran cientos de personas en el patio del templo, en el patio de los gentiles, es donde estaba el tianguis. Con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. Hermanos, se armó una trifulca, pero era solo una persona, la persona del Hijo de Dios, que estaba enojada. Algunas veces yo decía algo sumamente incorrecto, pero ya después pensando dije, ¿qué estoy diciendo, verdad? Decía, ¿te imaginas ahí las gallinas? No, gallinas no se sacrificaban, eran palomas. Y tú puedes decir, ¿y cómo le hizo para que todos literalmente salieran? La ira del Creador se manifestó y la creación salió huyendo. Pero los necios, que somos los seres humanos, traía un látigo por si alguien se quería detener un poco. Y los ayudó a salir. Hermanos, sacó a miles de personas o a cientos de personas en un momento de enojo, los echó fuera del templo. Hermanos, no fue una cosa mínima. No fue el que, ¿qué están haciendo? ¿Verdad? Y haciendo caras. No, era una ira que la pasión del Señor se manifestó y todos tuvieron miedo. Incluso esta noticia llegó a los oídos de los líderes y se dejaron venir y lo encontraron y le dijeron, a ver, ¿quién eres tú para hacer lo que hiciste? Debieran haber pensado, ¿cómo es que una sola persona llevó a cabo todo esto? Pero ¿quién eres? Muéstranos. Pero bueno, el punto vean aquí entonces. Cuando echa fuera a todos, número 16, 2:16. A los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí. No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Era una profecía que se habían convertido en ladrones y que los ladrones estaban habitando dentro del mismo templo. ¿Por qué? Porque era un negocio fraudulento. Era engaño, eran sobornos, era mentira. Cueva de ladrones. Y sus discípulos, cuando vieron esto, se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Este es el Salmo 69:9, en donde David decía, yo amo tanto a ti y a tu casa, que si hay algo que no es correcto, me va a consumir una pasión de tal manera que yo no quiero que se dañe nada de lo que es tuyo, tu casa. Eso fue lo que gobernó el corazón del Señor. Al ver este texto, nos damos cuenta que esta es la clase de justa indignación. Esta clase de enojo por el pecado, esta clase de enojo por toda la injusticia, es el que se debe originar en el pueblo de Dios. Enójate, pero justamente. Debiéramos preocuparnos cuando el pecado y las injusticias y las obras evidentemente equivocadas, nosotros las toleremos, las riamos y las compartamos. Eso debería preocuparnos. Pero un enojo porque se está quebrantando la santidad del Señor en mi corazón, no estoy diciendo que me debe llevar a hacer látigos de cuerdas y todos vamos a traerlas siempre, sino lo que me debe llevar a mí es analizar por qué no me enojo ante la injusticia. Porque quizá estás siendo tú también injusto. ¿Por qué no te enoja que literalmente el Señor y su palabra sea menospreciado y tú te rías junto con los que se ríen? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Hablábamos de gobiernos, hablábamos de, ¿cómo se le llama? Elecciones, hablamos de eso, tenemos preocupaciones. ¿No te enoja cuando las personas van en contra literalmente del Señor para ganar popularidad y querer ser considerados por los demás? No importa que van en contra de Dios y tú y yo los vamos a apoyar. No debemos hacer eso. Yo no estoy haciendo proselitismo, estoy diciendo
que debemos tener un enojo justo cuando hay injusticia. Sobre todo cuando esto va en contra del Señor y de su santidad. Este enojo se debe originar en el pueblo de Dios. Es una pasión por motivos y propósitos santos y justos, y el Señor se enojó. Su aliento se exasperó, su rostro se enrojeció. Él estaba apasionado porque se estaba quebrantando la santidad de Dios. Y Él nunca pecó. Vemos una escena más de la vida de Cristo enojado. Marcos capítulo 3, verso 1, por favor. Marcos 3, verso 1. Otra vez entró Jesús en una sinagoga. Y había allí un hombre que tenía una mano seca. Esto implica que por un daño físico, los ligamentos, los nervios, la misma sangre no estaban haciendo su función y la mano del hombre estaba literalmente imposibilitada, sin músculos, seca, inamovible. Entra el Señor y lo ve así. Pero aquí hay algo. Hay una trama detrás de esto, hay una observación perversa de parte de los enemigos de Cristo. Dice el verso 2, y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusar a Jesús. Vean qué ridículamente. El simple hecho de que sane no fue suficiente para decir, oye, ¿quién es este? O sea, como si ellos vivieran en un mundo de sanidades tan comunes que, viene a sanar. No lo veían. Pero su corazón estaba tan endurecido que iban a decir, a ver, vamos a ver si lo sana. Y ahí deberían haberse detenido, ¿no? Pero vamos a ver si lo sana. Y si lo sana, lo vamos a acusar de trabajar en el día de reposo, porque el día de reposo no se debe hacer nada. No se debe ni levantar una piedra. Si vas a sanar, le dijeron en una ocasión, sana en un día que no sea de reposo. ¿Puedes ver la ceguera? Ahora, lo querían acusar. Verso 3. Y Jesús le dijo al hombre, pues lo voy a hacer, ¿verdad? Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. No lo iba a hacer a ocultas. Lo pasó. Normalmente en la sinagoga había enfrente una silla o unas sillas donde se sentaban los que se sentaban en la cátedra de Moisés, se le llamaba esa silla. ¿Qué implicaba? Que el que se sentaba allí estaba escuchando al que pasaba y leía la ley y daba una explicación y él aprobaba o reprobaba. Él era la persona que tenía la autoridad en la sinagoga. Estaba ese lugar enfrente y en el otro opuesto estaban la gente los hombres que estaban escuchando la explicación, y en la parte de en medio estaba quizá como una especie de púlpito o mesa donde estaba la ley y se leía. El Señor no lo hizo allá atrás. El Señor pasó aquí enfrente, en medio, y pasó al hombre de la mano seca, sabiendo lo que tramaban, y les dice, levanta tu mano. Él la levanta. Entonces, dice el verso, entonces Jesús dijo a los otros, es lícito, permitido, en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar. ¿Cuál es el más grande mandamiento de todos? Amarás al Señor tu Dios por encima de todo, pero a tu prójimo como a ti mismo. En el mismo rango y en el mismo grado. ¿Sabes por qué? Porque quien amaba al prójimo era aquel que estaba amando a Dios. No se puede hacer de la forma inversa. No puedes amar al prójimo de una manera realmente como a ti mismo si primero no estás amando al Señor. Es imposible, somos pecadores, no tenemos esa clase de capacidad. El mandato es, por encima de cualquier otro, ama a tu prójimo. Había una necesidad, súplela. Hablando a la iglesia, Santiago le dice, ¿qué es eso que estás haciendo? Que viene un hermano y tiene necesidad y le dices, hermano, voy a orar por ti, que Dios te bendiga y que Dios te supla, y tú no le das lo que necesita. Eso es inútil, hacer eso es inútil.
¿Cuál era la respuesta? La respuesta era, es más importante y el mandato más grande, ama a tu prójimo como a ti mismo. No nos hagamos, ¿verdad? Y todos lo sabían. Pero ¿qué había en ellos? No había amor por el otro. No había amor, solo se amaban a sí mismos. Ese es un quebrantamiento de la justicia de Dios. El Dios que amó a quienes pecaron contra Él. El Dios que amó a los que le aborrecen. Entonces, como el corazón de los presentes era un amor personal, un amor egoísta, un amor egocéntrico, no les importaban las necesidades de los demás. No iban a venir el día domingo a sanar, no iban a venir el lunes a sanar a esa persona, ni siquiera les interesaba. Entonces, dice que ellos guardaban silencio. Verso 5. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban. Ese texto, cuando lo pasamos predicando ahí, es muy gráfico. Se refiere a que los discípulos, cuando vieron el rostro de Jesús, el rostro estaba fruncido. Era una expresión clara de que el Señor estaba enojado. Yo no sé si ellos empezaron a ver si traía el látigo por ahí todavía guardado, pero sabían que no estaba bien algo. Sabían que Él estaba exasperado. Sabían que Él estaba enojado. Su rostro lo reflejaba. ¿Por qué estaba enojado? Mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido, le pesaba por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. En este pasaje vemos el enojo santo y justo lado a lado con el enojo egoísta, pecaminoso y rencoroso. Y ahí nos va a ayudar a analizar mi clase de enojo más cotidiana. Fíjate el otro lado de la moneda. Pero cuando los fariseos salieron de la reunión, incluso un enojo cobarde, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podían destruir. Ellos se enojaron, pero este es el enojo egoísta. ¿Por qué estaban enojados? Porque ellos estaban perdiendo su posición. Porque ya el pueblo no les iba a hacer caso. Porque Jesús estaba llamando la atención. Y a ellos les encantaba llamar la atención. Les encantaba orar en las esquinas. Les encantaba hacer esas cosas y ofrendar para que los demás los vieran. Eran unos egoístas. Y este enojo es un enojo egoísta. Está centrado en lo que me hizo. Está centrado en mí. Está centrado en lo que me afectó a mí. ¿Y sabes? Permíteme dar un porcentaje que seguramente estoy equivocado, pero el 90% de tus enojos y los míos son por esta razón. Me siento defraudado yo. No porque aquel haya defraudado a Dios. No porque aquel haya defraudado un principio bíblico del Señor. Es porque me defraudó a mí. Soy un egoísta. Y mi pasión se enciende. Lado a lado vemos el enojo santo y el enojo pecaminoso. ¿Por qué te enojaste hoy al venir para acá? ¿Por qué te enojaste hoy al estarse acarrereando para venir a la iglesia? Porque no le quiero fallar al Señor. O porque no hicieron las cosas como tú decías. ¿Por qué te enojaste en la semana? Porque una persona intentó defraudarte y una persona intentó que mintieras y te molestaste, sentiste enojo y hablaste con ella con amor. Eso no quita el enojo, no quita que tienes que amar. Pero ¿fue por eso o fue porque no te trató como rey y reina? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te apasionas en el trabajo con enojo? ¿Porque no se hacen las cosas como tú dices que se deben hacer? Porque no hacen las cosas incluso como la ley dice que se debe hacer. Preocúpate que no la hagan como Dios dice que se debe hacer. Y que corrompan o vayan en contra de la santidad de Dios. Porque déjate digo algo, aún las leyes humanas, las leyes institucionales están plagadas de mentira. Y te enojas porque no cumplen eso. O te enojas porque hay algo que va en contra del Dios Santo. Ten cuidado en tu enojo. Decíamos la semana anterior que si
la falsedad se pusiera a un lado, todo el sistema del mundo se viene abajo, con sus leyes, instituciones, reyes, gobernantes, todo se viene abajo porque todo está saturado de engaño. No te enojes por esa parte. Enójate cuando se transgreda el amor al prójimo. Enójate cuando se transgreda la verdad del Señor. Enójate cuando se busque desaparecer a Dios. Enójate cuando van en contra de Dios Santo. Ahora, ¿cuál es el peligro del enojo? El peligro del enojo es este. Dice Warren Wiersbe. Warren Wiersbe, ok. Es difícil practicar una verdadera ira santa. Porque quizá puedas decir, no, yo sí me enojo, casi siempre es justamente. Bueno, es difícil practicar una verdadera ira santa o una indignación justa. Porque nuestras emociones están manchadas por el pecado. No tenemos el mismo conocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Dios ve todo con claridad y conoce todo completamente. Nosotros, no. Es difícil. No estoy diciendo que no suceda, sino que no nos justifiquemos inmediatamente. Tenemos que analizar qué hay en mí, qué hay en mi corazón. Y esta clase de enojo que surge en mí. Ahora, el enojo debe ser controlado. En Efesios capítulo 4, en donde estamos estudiando, dice el verso 26, enójense pero no pequen. Esto implica que el enojo puede ser pecaminoso, pero también que el enojo me puede llevar, aun cuando sea justo y santo, me puede llevar a pecar. El Señor, aunque se enojó, no pecó. Dice el texto, existen razones, sabias por las que el enojo, aun si es justo, debe ser controlado. Dice el texto, enójate, pero no peques. El enojo puede con facilidad llevarnos a la amargura, al resentimiento, a la autojustificación y a la venganza personal. Imagínate a Jesús airado así, y entonces la gente comienza a correr y de repente Jesús dice que descienda fuego del cielo y ¡pum! Y todos quedan chamuscados. ¿Sería pecaminoso, sí o no? Bueno, es Dios, Él podía ser. Sería pecaminoso. ¿Sabes por qué? Porque Él dijo, yo no vine a juzgar, es decir, yo no vine a llevar a cabo la condenación ahora. Él estará a cargo de la condenación en la eternidad, en el día del juicio. Él será el juez, pero no era en ese momento. Si Él lo hubiera hecho, Él hubiera quebrantado la voluntad del Padre. Él no venía para eso. Entonces, aún un enojo santo puede desencadenar en algo como amargura, resentimiento, autojustificación y venganza personal. El enojo no debe controlar mi vida, sino más bien por medio de la gracia deben nuestras pasiones ser controladas por medio del Espíritu Santo. Yo debo controlar el enojo, no el enojo a mí. En Mateo 5, donde mencionaba, si es en el Mateo 5, ya ven, vamos a Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte. Noten por favor lo que dice versículo 21 al 26. En este texto el Señor habla del enojo y cómo conduce al pecado. 5:21, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Está refiriéndose a la ley que se les entregó con Moisés. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. ¿Y cómo debía pagar si alguien mataba deliberadamente? Tenía que ser asesinado también. Tenía que morir. Era ojo por ojo, diente por diente, ¿recuerdas? Ahora, pero yo les digo, dice el Señor, el concepto amplio y correcto de este mandato, que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Nota algo. El Señor echó fuera a todos, pero después dice que comenzaron a entrar enfermos. Sáquense de aquí que estoy enojado. Váyanse, luego vengan. No. Comenzó a sanar, comenzó a predicar, comenzó a amar. Todo aquel que se quede enojado ya está pecando. Ya está pecando. Esa frase, esa palabra, todo aquel que está enojado, habla de un presente.
de una condición permanente, de algo que está retenido y que persistes en estarlo, dice, estás pecando. Es como si tú fueras culpable de eso, de haber matado. Todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte, la sentencia de asesinar. Y cualquiera que sigue el enojo le diga insensato, necio, ya el enojo me lleva entonces a comenzar a buscar y agredir a la persona, a decirle las cosas, ¿verdad? Y ahorita lo voy a hacer sentir mal. Ya hay una intención equivocada. Dice, cualquiera que haga eso será culpable ante la Corte Suprema de Dios. Y cualquiera que le diga idiota, en la traducción Reina Valera usa una palabra un poco menos, ay, esa está muy fea. Pero ya cuando hay enojo, la palabra descontrolada dice, eres un idiota, eres merecedor del infierno de fuego. ¿Cómo el pecado, cómo el enojo puede desbordar al pecado? Dice el texto, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, estás buscando una relación con tu Señor y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda allí delante del altar, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué es esto? Hay una prioridad, no dejes el enojo allí, porque te va a conducir indefectiblemente a pecar. Arréglalo. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, con aquel que tienes enojo, pleito, mientras vas con él por el camino. ¿Qué está diciendo? Vino una discusión ahora. El adversario es el que no estuvo de acuerdo conmigo. Fue en ese momento y sigues caminando con él. Ahí arréglalo. No dejes que siga. Es inmediato, es actuar de inmediato con nuestro enojo para vencer ese enojo y arreglar las cosas. No sea que tu adversario te entregue al juez, el juez a la guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Y podremos hablar de la condenación eterna, el infierno, pero lo que está diciendo es, el enojo descontrolado peca y trae consecuencias. Y no sabes qué consecuencias pueden suceder. Quita el enojo de tu corazón. Quítalo. ¿Fue por algo justo? Bien. Después quítalo. No lo dejes ahí. Dice en Efesios, lo vamos a poner aquí. Airaos, pero no pequen. No se ponga el sol sobre tu enojo. Este es un remedio eficaz contra cualquier clase de enojo, el bueno o el malo. Arréglalo a la brevedad. Un enojo prolongado conduce a la amargura y a un deseo de venganza. Y Romanos 12, 17 al 21 dice, no, hermanos, no se vengan ustedes mismos. La venganza es del Señor y Él pagará a cada uno de acuerdo a sus obras, porque Él sí las conoce perfectamente. Tú no. Tú no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. No dejes que te venza esta pasión, ni te conduzca a pecar. La idea es que si tu enojo tuvo lugar hoy, no permitas que el día concluya sin haberlo arreglado. Debemos tratarlo mediante confesión, perdón y entregar a Dios eso para ser limpiados. Y esto es lo que hablaba el pastor David Tripp acerca, y lo veremos matrimonios mañana, acerca de cuentas cortas. Algo que daña tanto los matrimonios es que tenemos una lista de cosas que no se han arreglado. Necesitamos esforzarnos a arreglar hoy lo que hoy sucedió y despertar mañana sin una cuenta pendiente, porque eso conduce a la amargura. Pero también dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, ni des oportunidad al diablo. El enojo es una puerta abierta para que Satanás logre sus perversos propósitos. Debo aclarar al decir esto, no quiere decir que el diablo me posea, ¿ok? Muchas veces, ay, el diablo, ese diablo, ¿cómo? Ese diablo, y el diablo está así, ¿no? ¿Yo qué? Hasta dan ganas de ir con el Señor y mira, me está echando la culpa. Porque tenemos un concepto de que el diablo me hizo hacer. No. No dar lugar al diablo es que tú te conviertes en un instrumento voluntario para los propósitos satánicos que siempre están en contra de la justicia, en contra de la verdad y en contra del amor a Dios. Tú solito te pones a hacer.
lo que el diablo quiere y lo que el diablo le agrada y te conviertes en un instrumento de él. No es que el diablo te posea, sino más bien que soy un blanco fácil. ¿Para qué? Para caer en todas las tentaciones que el tentador ha preparado para quienes se prestan a ello. Según a los Corintios 2:11 dice, no demos lugar al diablo porque no ignoramos sus maquinaciones. Siempre está pensando cómo echar abajo la obra del Señor, cómo destruir la vida del creyente, cómo ir en contra de Dios. Necesitamos estar atentos a eso. Vienen las tentaciones que Él pone y yo me las voy a comer literalmente de manera inmediata porque estoy enojado. Un caso que nos enseña esto, y termino, es el caso de Ananías. Ya hablamos de ellos también con el engaño. Es una clara advertencia contra permitir que el diablo cumpla sus propósitos y maquinaciones. Pedro, cuando entrevista a Ananías, ese que fue mentiroso y que en lugar de ofrendar lo que dijo que iba a ofrendar, se lo quedó y intentó engañar a la iglesia, intentó engañar a Dios, y le dice, Pedro, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón con todo esto? ¿Por qué dejaste que él llenara tu corazón? Satanás había saturado a Ananías con ideas y engaño que él mismo había tolerado y abrazado. Tengo una pregunta, ¿cuánto le llevó llegar a este estado a este hombre? Bueno, abre la puerta a Satanás. Deja que tu enojo, tengo que hacerlo porque si no exploto. Yo soy así y tengo que hacerlo y mejor afuera que adentro y un montón de justificaciones. Anda, déjalo y permitirás que Satanás cumpla muchos de sus propósitos. Enójate, pero no peques. No dejes que pase el día con un enojo. No des puerta abierta a Satanás. El nuevo hombre controla su enojo con la gracia y obra del Señor en su vida. Vamos a orar, puestos en pie, por favor. Oremos. Señor, tú nos creaste con pasiones, pero el pecado ha manchado cada una de las áreas de nuestra vida y por tanto no podemos confiarnos incluso de nuestras propias pasiones. Tú sabes, Señor, qué es lo que nos causa tanto enojo. Y también tú sabes que la mayoría de las veces son cosas triviales, son cosas egoístas, son porque buscamos nuestro propio beneficio, no el de otro. Pero ahora tú nos dices que el nuevo hombre controla su enojo y que el nuevo hombre se enoje por una justa indignación. Ayúdanos a amar lo que tú amas y sin duda cuando algo se ve atentado de lo que tú amas sentiremos enojo, pero que no nos controle el enojo, Señor. Que nosotros vayamos a ti en tu gracia y arreglemos el asunto. Que si me enojo con alguien de los que están conmigo, yo pueda ir y tratarlo inmediatamente y no permitir que la amargura gobierne mi corazón. Señor, ayúdanos con esta pasión en nuestros corazones. Pablo se enojaba consigo mismo y decía, miserable de mí, porque no hago lo que debo hacer, sino lo que no quiero, eso hago. Eso debiera preocuparnos. Eso debiera tomar nuestra atención. Gracias, Señor, que tu Espíritu haga obra en nuestros corazones hoy, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar, hermanos.